Audiolibro Tú, ¿quién eres que me arrastras? Del pastor Oxopar. Capítulo 1. Corazón. Al igual que un río, el corazón fluye. Muchos intentan dejar los videojuegos o dejar de beber o de fumar. Lo intentan con todas sus fuerzas y determinación, pero la mayoría de las veces terminan rindiéndose a mitad del camino. Esto se debe al hecho de que desconocen con precisión el mundo del corazón. El cambio en la vida no llega a través de la determinación y el trabajo. Lo que debe cambiar primero es el corazón, ya que el corazón tiene la capacidad de fluir como un río. Al igual que un río, el corazón fluye. Un drogadicto que se sumergió en sus pensamientos mientras comía un trozo de pan de la basura. Hay un hombre llamado Julio que vive en Nueva York, en los Estados Unidos. Cuando era joven, emigró de Sudamérica a los Estados Unidos con su familia y ahí, donde todos los bienes materiales existen en abundancia, también es fácil obtener drogas. El gobierno de los Estados Unidos ha sido incansable en su intento por eliminar las drogas del país, pero no lo ha logrado, por lo que los estudiantes pueden acceder fácilmente a las drogas. Desde su juventud, por casi 20 años, Julio ha consumido drogas. Cuando lo haces en tal cantidad como lo hace él, sin duda eres un drogadicto. Necesitaba de las drogas, pero era incapaz de conservar un trabajo, así que mendigaba y robaba para conseguir dinero, y cuando lo obtenía, compraba drogas. Estando drogado no sentía frío, ni calor, ni siquiera hambre, y su corazón encontraba consuelo. Como no podía dejar las drogas, aunque aún era joven, se convirtió en un vagabundo y comenzó a dormir en las bancas de los parques. Un día, cuando se le pasó el efecto de las drogas, sintió mucha hambre, así que buscó comida entre la basura. Encontró trozos de pan de hamburguesa que unos niños habían tirado en la basura del parque. Buscando entre la basura, Julio había encontrado un pedazo de pan que alguien había desechado y comenzó a comérselo con desesperación. Después de comer un poco, notó que el pan tenía un sabor extraño. Era un pedazo de pan echado a perder. Al principio, como tenía tanta hambre, comía sin pensar, y solo se dio cuenta de que estaba podrido cuando se hartó. Observó el pedazo de pan podrido entre sus dedos, después los pedazos de pan que había caído al suelo, y se hundió en sus pensamientos. ¿Qué estoy haciendo? ¿Cómo me he convertido en esta persona? Todos los demás compran y comen pan fresco de la panadería, así que, ¿por qué yo estoy comiendo el pan echado a perder de la basura? Otras personas de mi edad están casadas y tienen un hogar, pero no puedo imaginarme siquiera por un instante que yo pudiera comprar una casa. Y posiblemente nunca me case. ¿Qué mujer querría casarse con un drogadicto? De todos los autos del mundo, ¿sería posible que yo tuviera algún día un propio auto? Aunque fuese un pedazo de chatarra, ¿qué será de mi futuro? Mientras se miraba a sí mismo, se comparó con otros por primera vez. Algunos manejan autos, otros se casan y vienen al parque a caminar con sus bebés, esposas y sus hijos. Otros tienen zapatos nuevos y ropa atractiva. ¿A mí qué me pasa? He sido adicto a las drogas toda mi vida, así que seguiré llevando esta vida tan triste hasta el final. Las drogas han destruido mi vida. Estando drogado nunca había pensado en esto, pero por primera vez en 20 años descubrió que se había convertido en una persona fracasada. De pronto tuvo ganas de casarse, tuvo ganas de vivir en una casa cómoda, llevar a su familia al parque, jugar y comprar en la panadería el pan que quisiera comer. Dentro de él surgió ese corazón con la fuerza de un volcán, pero cuando se vio a sí mismo, esos sueños desencajaban totalmente. Y resultó evidente que si seguía viviendo así, pronto se enfermaría. Se llenaría de dolor y sufrimiento, se quedaría solo en el parque y se moriría. En ese instante, el miedo a la muerte se apoderó de su corazón. Pero a pesar de ello, Julio no dejó de consumir drogas. La policía lo arrestó y lo envió a un centro de rehabilitación. Un centro de rehabilitación es un lugar del cual no está permitido salir durante un periodo de tiempo y donde te enseñan a dejar las drogas.
Desde el primer día el instructor habló con los drogadictos que estaban ahí por la fuerza. Escúchenme todos. ¿Quieren dejar las drogas? ¿Cierto? Pero los conozco muy bien. Nunca podrán dejar las drogas haciendo lo que hacen. Si en verdad quieren dejar las drogas, entonces escuchen con atención lo que digo. He trabajado como instructor de rehabilitación durante mucho tiempo y sé que puedo dejar las drogas. Lo asombroso es que Julio ya había estado 2 veces en rehabilitación y había escuchado al instructor decir las mismas palabras. Pero esta nunca había llegado más allá de sus oídos. Esta vez fue capaz de escuchar verdaderamente lo que el instructor estaba diciendo. Es cierto, así era yo. A medida que Julio escuchaba con atención lo que el instructor decía, echó un vistazo a su alrededor. Todos ahí eran drogadictos y ninguno de ellos estaba concentrado en lo que el instructor estaba diciendo. Algunos habían bajado la cabeza y dormían, otros jugaban con la persona que tenía al lado y otros estaban distraídos pensando en otras cosas. Las veces anteriores Julio había hecho exactamente lo mismo, pero cuando se dio cuenta de que el único final posible para él era morir a causa de las drogas, su corazón comenzó a cambiar. Esta vez fue realmente capaz de escuchar lo que el instructor decía. A lo largo de la vida, cuando piensas que tienes la razón, cuando piensas que eres bueno, cuando piensas que eres extraordinario y cuando piensas que eres inteligente, eres incapaz de escuchar lo que otros dicen. Sin importar lo que otros digan, solo escucharás de manera selectiva lo que se ajusta a tu corazón. Por otro lado, cuando tu vida es un fracaso, si eres una persona que ha hecho mal a otros y si reconoces que eres una mala persona, entonces puedes escuchar las palabras que otra persona te dice. Precisamente así, Julio pudo decir, esa es la razón por la que no podía dejar de consumir drogas. Fue entonces cuando logró concentrarse en lo que el instructor decía. Durante más de 20 años he estado atrapado por las drogas, pero ahora, si hago esto, entonces podré dejarlas. A medida que pensaba en eso, su corazón comenzó a tener más fuerza y para el día en que terminó su estancia en el centro de rehabilitación había dejado las drogas por completo. Ahora viene con frecuencia a nuestra iglesia en Manhattan y su vida es otra. Sus días de usar zapatos rotos y dormir en las bancas de los parques han quedado atrás. Después de pensar en su futuro y en cómo podría tener una muerte deprimente, comenzó a derrumbarse por dentro. Fue esa la razón por la que las palabras de otras personas lograron entrar en su corazón. Muchas personas intentan dejar los videojuegos, dejar de fumar o dejar el alcohol. Se llenan de determinación y utilizan todas sus fuerzas y determinación para lograrlo. Algunos lo logran y cambian, pero otros fracasan en el intento. Eso sucede porque las personas no saben realmente cómo es el mundo del corazón. Los cambios en la vida no ocurren por la determinación y el esfuerzo. Es el corazón el que debe cambiar primero. En este restaurante realmente me siento como si comiera en casa. Hay un equipo de baile de estudiantes universitarios llamado Riksdags. El año pasado recibieron el primer premio en las 2 competencias nacionales de baile más importantes de Corea, las competencias de baile Haesang Cheonan. Estos estudiantes también han recibido premios en distintos festivales callejeros. Durante el festival de baile Cheans Hussanjut, el maestro de ceremonias comentó: hemos descubierto la razón por la que los Rice-Stats son tan buenos bailarines. Es que todos los equipos solo bailan, pero los Rice-Stats bailan con alegría. Sin importar cuán duro trabaje una persona, no puede compararse con alguien que trabaja con alegría. Esto significa que si hacen las cosas con júbilo y alegría, los resultados son asombrosamente mejores. Incluso tratándose de dejar de las drogas, hacerlo con un corazón alegre es muy diferente de hacerlo con trabajo y esfuerzo. En una zapatería solo venden zapatos, es muy diferente de vender zapatos con un corazón alegre. Cuando se conoce el mundo del corazón, la actitud va más allá del debería estudiar más, debería trabajar mucho. Es posible hacerlo todo alegremente y divertirse. Conozco a un matrimonio que administra un restaurante en los Estados Unidos y lo hacen con mucha alegría. Todos sus hijos están casados, así que solo son ellos quienes viven juntos. Cuando ven
que los vecinos de la zona acuden al restaurante y comen con alegría, ellos se sienten satisfechos porque no ambicionan ganar mucho dinero. Así que cuando llegan los clientes hablan con ellos y cuando ven que la gente se queda con hambre les sirve porciones más grandes. Cuando los clientes van a ese restaurante sus corazones se alegran también. Cuando como en ese restaurante me siento como si estuviera comiendo en mi propia casa. Todos los que van a ese restaurante piensan igual, así que el restaurante tiene muchos clientes y el negocio va muy bien. Si existe tan restaurante, ¿por qué no visitarlo con frecuencia? Cuando una persona trabaja con el objetivo principal de ganar dinero, es capaz de reducir los costos de los ingredientes cada vez más con tal de incrementar sus ganancias. Después de un tiempo, las porciones de comida se hacen más pequeñas y la frescura de los ingredientes también disminuye. Cuando los clientes se dan cuenta de esto, dejan de comer en ese restaurante. Sin importar a qué te dediques, si lo haces solo por tu propio bienestar egoísta, sucede esto. Incluso cuando eres estudiante, si buscas únicamente la ganancia personal, la competencia te torna tan feroz que las relaciones entre las personas se hacen muy frías y superficiales. Y cuando esto sucede, tu corazón pierde muchas cosas. Si recibiste una buena educación o estás altamente calificado, es posible que ganes mucho dinero. Sin embargo, cuando conoces el mundo del corazón, eres mucho más feliz. Si todos conocieran el mundo del corazón, no habría problemas entre esposos, no habría necesidad de recibir tratamientos psicológicos y no habría razón para pensar en el suicidio. El hijo menor que estallaba de confianza en sí mismo y se fue con sus riquezas. En la mayoría de las escuelas se enseña a los estudiantes acerca del mundo del conocimiento, pero no hay instituciones que enseñen sobre el mundo del corazón. No obstante, la Biblia sí enseña acerca del mundo del corazón, y la parábola del hijo pródigo es, en particular, conocida por mucha gente. Un hombre rico tenía 2 hijos. Un día el hijo menor se acercó a su padre y le pidió que le entregara los bienes que le correspondía. Después, su hijo mayor no lo había hecho, pero entonces, ¿por qué su hijo menor se lo pedía? El hijo menor creía en sus propias habilidades y pensaba que si tenía un poco de un propio negocio tendría éxito. Por esta razón le pidió a su padre la parte de los bienes que le correspondía. Padre, hay algo que quiero decirte. Muy bien, hijo, dime. Dame la parte de tus bienes que me corresponde. ¿Cómo? Ni siquiera tu hermano me ha pedido tal cosa. Padre, no soy un niño. Quiero tener mi propio negocio. ¿Y piensas que tener un negocio es fácil? Padre e hijo discutieron, pero el hijo menor se rehusaba a ceder en lo más mínimo. Como los gritos comenzaban a escucharse en toda la casa, el padre se dio por vencido y le entregó su parte de los bienes. El hijo menor tomó los bienes y partió a un país lejano creyendo que si emprendía un negocio con ese dinero, le sería mejor que a su padre. Llegó a un país nuevo donde todo le parecía maravilloso. Sus bolsillos estaban llenos. El primer día se divirtió con todo lo que quiso y trató de trabajar arduamente en su negocio al día siguiente. Como creía en sus propias habilidades, pensaba que podría hacer lo que quisiera. Sin embargo, después de pasar una noche en la casa de una ramera, al día siguiente regresó, y de nuevo al día siguiente, y al siguiente. En primer lugar, una vez que se pone un pie en la casa de una ramera, es difícil escapar de ella. Uno podría pensar, yo soy fuerte, yo no viviré así, pero una vez que llega la verdadera situación, las cosas no son tan sencillas como uno creyó que lo serían. Conforme pasaba el tiempo, el joven iba perdiendo poco a poco en casa de la ramera todo el dinero que traía consigo. Se sintió cautivado cada vez más por aquella mujer hasta que lo perdió todo. Muchas veces pensó, hoy no iré allí, voy a planear algo para mi negocio, y decidía que ya no iría más con ella. Pero si una mujer permitiera que un hombre hiciera eso, entonces no sería una ramera, porque una ramera sabe cómo derretir el corazón de un hombre. ¿Acaso no es esa la definición de ramera? El hijo menor solo quería divertirse un rato y después salir y dirigir su negocio, pero ahora ya no era capaz de salir de esa situación por su propio pie. Una vez que algo nos cautiva, es imposible pensar y actuar racionalmente. Durante los campamentos de International Youth Fields y IYF,
F. Fraternidad Internacional de Jóvenes. Los universitarios acampan al aire libre en el bosque de pinos de Chaunceyton. Junto a él fluye un río y los estudiantes van allí a pasar en balsas. Un día yo estaba paseando en bote con el presidente de la EIF y le pregunté: ¿por qué no te encargas tú ahora de la balsa? Voy a meterme en el agua y nadar desde aquí. Salté al agua y, como no llevaba mis gafas de natación, me sumergí en el agua con los ojos cerrados y comencé a nadar hacia la colina. Después de nadar un poco, pensé que estaría cerca de ella, pero cuando levanté la cabeza no pude verla. ¿A dónde se fue?, pensé. Miré en todas direcciones y me di cuenta de que había nadado río abajo en la dirección opuesta y estaba alejándome de la colina. Volví a colocarme en la dirección correcta y comencé a nadar. Después de nadar otro poco, pensé: ya debo estar cerca de la colina. Pero cuando levanté la cabeza, una vez más me di cuenta de que había nadado en la dirección opuesta. ¡Qué extraño! ¿Qué está sucediendo? Miré a mi alrededor y observé que en ese punto se unían dos corrientes de agua que provocaban un remolino donde el agua fluía en círculos y yo había nadado a través de él. Ah, concluí. Entré en un remolino. A pesar de que intenté varias veces salir del remolino, las fuertes corrientes me arrastraban y el resultado era que después de un rato yo seguía nadando en círculo. Por un momento entré en pánico. Sabía que si nadaba con fuerza me cansaría rápidamente, pero para tratar de liberarme, nadé con todas mis fuerzas en la dirección contraria al remolino. Solo que no pude liberarme y cada vez estaba más débil. Pensé que si seguía así y terminaba exhausto, podría ahogarme fácilmente. Cuando miré al otro lado, vi cómo el presidente remaba y se alejaba en la balsa. Grité: ¡Presidente! Y volteó. ¡Aquí estoy! ¡Rápido, regrese! El presidente remó con rapidez hacia donde yo estaba. En ese momento pensé: uno no debe perder nunca el corazón de otra persona. ¿Qué habría pasado si el presidente me hubiera escuchado, pero hubiera seguido remando? Como sé nadar más o menos bien, supuse que la distancia no era un problema para mí. Sin embargo, una vez que me vi atrapado en el remolino, mis habilidades como nadador no sirvieron de nada. Yo había quedado atrapado en un remolino y el joven de la parábola había quedado atrapado con una ramera. Antes de sumergirme en el río pensaba: seguro que puedo cruzar el río. De la misma manera, el hijo menor pensaba: seguro que puedo divertirme solo por un día con ella. Pero él estaba lidiando con una mujer que sabía cómo derretir el corazón de un hombre. El hijo menor no tenía ninguna experiencia con eso, así que fue cautivado por la mujer y mientras más tiempo pasaba con ella, más ligeros hacían sus bolsillos. Ahora debo empezar mi negocio, pensaba. Debo liberarme de esta mujer, pero en realidad sus acciones no podían liberarlo. Eso es lo que significa que algo te cautive, que algo te atrape. Si te atrapa el alcohol, no es fácil simplemente alejarse de él. Si te cautivan las apuestas, no puedes solo alejarte de ellas. Si te atrapan las drogas, no puedes solo dejarlas. Si te cautivan las mujeres, no puedes simplemente alejarte de ellas. Hoy en día hay muchas personas atrapadas por las drogas, las apuestas, el alcohol, el sexo o los juegos de vídeo. Estas personas luchan porque son incapaces de liberarse. Además, no son las únicas cosas que las atrapa a los cautivan. A algunas personas les cautiva el orgullo de creer que son grandiosas. A otras les cautiva el odio a la malicia. Hay ocasiones en que una persona cae en un pozo mientras va caminando. Su primera reacción por lo general es de pánico y le es imposible pensar de manera lógica o actuar fríamente. En inglés, la palabra para explicar que alguien es cautivado o atrapado es la misma con la que se dice que alguien cae. Así, es posible decir cosas como caer en las apuestas, caer en los videojuegos, o caer en el golf, o caer en las mujeres, como el mismo significado que cuando decimos que alguien se ha caído a un pozo profundo o a un río y no puede hacer otra cosa que luchar para salir. Sin importar lo que sea, cuando sea, cae. Algo, el pensamiento racional deja de funcionar y uno solo puede dar vueltas en círculos. El hijo menor trataba de liberarse de la ramera, pero nunca lo logró.
y al final se quedó sin dinero. Ese fue el momento en que la actitud de la mujer cambió por completo. Antes era amable y estaba dispuesta a escuchar todo lo que tuviera que decir, pero después, sin ningún reparo, corrió de su casa al hijo menor, y cuando el hijo menor salió de ese lugar con las manos vacías, también se sintió vacío por dentro. Esto es el mundo, un lugar extraño, engañoso y traicionero. Pero qué tonto he sido. Aunque fingió que me amaba, esa mujer nunca me amó. A pesar de ello, me cautivó. Pensar que me amaba. El hombre rico del campo que se enamoró de la ramera de Pianchang y se sacó un diente por ella. Había una vez una ramera en Pyeongchang que tenía un rostro muy hermoso. Un día un hombre rico que vivía en el campo cayó con esa mujer. El tiempo que estuvo con ella fue como un sueño para él. Una vez que se quedó sin dinero, dijo que regresaría al campo y le traería más. La mujer se abrazó a él y le dijo: No, no puedo vivir sin ti. ¿Y qué puedo hacer? Necesitamos el dinero. Déjame que me vaya a vender mi tierra. Entonces, quiero pedirte un favor, respondió ella. ¿Qué quieres que haga?, preguntó el hombre. Sácate un diente. ¿Un diente? ¿Qué piensas hacer con un diente, uno de mis dientes? Mientras no estés aquí, yo voy a extrañarte tanto que no creo poder soportar el dolor. Si me das uno de tus dientes, podré contemplarlo y sobrevivir. El hombre se sentía tan afortunado por la forma en que ella lo amaba que se sacó un diente y se lo regaló. La ramera lo lavó el diente, lo envolvió en algodón y lo puso en un frasquito. Te esperaré a que regreses, admirando tu diente, dijo. El hombre del campo se emocionó tanto que regresó rápidamente a su casa. Después de poco tiempo, cuando regresó a Pillans, escuchó rumores de que la mujer estaba viviendo con otro hombre. No puede ser, pensó, y fue a su casa. Allí comprobó que, en efecto, la mujer ya vivía con otro hombre. He regresado, exclamó, pero ella ni siquiera lo miró. ¿Cómo puedes hacerme esto?, preguntó. Pues porque soy una ramera, por si no te habías dado cuenta, contestó. El hombre se enojó tanto que gritó: ¡Devuélveme mi diente! Si vas a la aldacea encontrarás una canasta llena de dientes. Puedes tomar el tuyo. Cuando abrió la puerta a la alacena, tal y como ella le había dicho, encontró una canasta llena de dientes. La ramera es un ejemplo de alguien cuyo corazón se mueve hacia el dinero. Muchos hombres quedan cautivados y caen con ella. El hijo menor sabía en el fondo que estaba mal haber perdido todos sus bienes, pero ya no había nada que pudiera hacer. Así que por primera vez en su vida tuvo que trabajar para comer y sobrevivir. Sin embargo, como había crecido en el seno de una familia rica, nunca antes había trabajado, así que no sabía ningún oficio. Entonces a esa tierra llegó el hombre y era muy difícil encontrar un trabajo. Se convirtió en pordiosero y pasaba de puerta en puerta diciendo a la gente que trabajaría arduamente, pero quienes lo recibían se daban cuenta al instante de que no tenía ninguna experiencia ni sabía hacer nada. Él siguió buscando un lugar para trabajar e incluso pidió limosna para comer. ¿Alguna vez has cuidado cerdos?, le preguntaron. No, jamás lo he hecho, pero prometo que trabajaré muy duro. Este fue el único trabajo que le dieron, así que no tuvo otra opción más que hacerlo. Salía al campo para alimentar a cientos y cientos de cerdos todos los días. Se cansaba de trabajar todo el día y siempre estaba hambriento. En vez de sentirse mejor, eran los cerdos los únicos que parecían felices. Por las noches, él se iba a dormir entre los cerdos, mientras la luna iluminaba el campo, y así, contemplando la luna, pensaba en la casa de su padre. Esa es la misma luna que ve mi padre desde su casa. ¿Qué será de él? ¿Estará en paz? ¿Cómo estará mi hermano? Fue en esos momentos cuando el corazón del hijo menor se llenó de arrepentimiento. Padre, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Un día, en su corazón, decidió que no podía quedarse allí por más tiempo. Así que se fue y comenzó a caminar a casa de su padre. Cuando llegó, sus ropas eran harapos y pedían limosnas en el camino para sobrevivir. Si llego con esta ropa, ¿qué pensará mi padre? ¿Qué va a decir? Yo tenía tanta confianza en mí mismo. ¿Qué dirá mi hermano
cuando me vea así. Puede ser que me maldiga, me golpee y me expulse de la casa. Caminó así durante muchos días, con una mezcla de pensamientos. Sentía en el corazón que ya no era digno de ser el hijo de su padre, pero quería vivir en su casa como uno de sus jornaleros. Finalmente llegó a casa de su padre. Al atardecer, su padre, sentado junto a la puerta principal, lo vio caminar a lo lejos. Le bastó verlo caminar para reconocerle de inmediato que se trataba de su hijo. Es mi hijo menor. El padre corrió y abrazó a su hijo. Con sus ojos de padre, él no vio la imagen sucia de su hijo y mientras se abrazaba, el padre lloró. El hijo lloró también y dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Me sentiré agradecido contigo si me recibes como a uno de tus siervos. El padre no escuchó lo que el hijo le decía y se limitó a decir a sus criados: Pero, ¿qué esperan? Rápido, prepárenle un baño, traigan el mejor vestido, y tú, trae mi anillo y mi calzado. Los demás traigan el becerro gordo y mátenlo, y avisen a los vecinos que mi hijo ha vuelto y está bien. Comamos y hagamos fiesta. Los siervos llevaron al hijo a la casa y limpiaron su cuerpo y su cabello con agua tibia. Le pusieron el mejor vestido y le cortaron el cabello. El agradecimiento del hijo no podía expresarse en palabras. Con esta nueva apariencia, cuando vio de nuevo a su padre, éste se regocijó y le puso su anillo en el dedo, símbolo del lazo entre padre e hijo, y puso calzado en sus pies, y así comenzó una fiesta con todos los vecinos. En opinión de los literalistas del mundo, no existe ninguna otra parábola que, como esta, sea tan breve y posea significado tan profundo sobre la vida. Ello se debe al hecho de que la estructura de la historia y las tonalidades contrastantes en ella están muy bien articuladas. Aunque una flor sea hermosa, si se le dibuja toda en rojo, no resulta interesante. Para plasmar correctamente la belleza del color rojo intenso de una flor, esta debe contrastar con las hojas y el tallo de color verde. También en la parábola del hijo pródigo hay tonalidades que contrastan y están muy bien articuladas. El hijo pródigo en el corral, cuidando a los puercos, cansado, hambriento y tratando de comer las algarrobas que comían esos animales. Es una imagen sumamente oscura. Después aparece la imagen del hijo regresando a casa de su padre, usando sus mejores prendas, portando un anillo en el dedo, calzado sandalias nuevas en los pies y comiendo un jugoso ternero, una imagen infinitamente brillante. La historia del hijo pródigo nunca sucedió en realidad. Es una historia inventada. No obstante, muestra con mucha precisión cómo el corazón humano fluye del principio a fin. Las personas, como el hermano menor en la parábola, comienzan elogiándose a sí mismas. La mayoría de las personas superan a otros al menos un par de veces en la vida. Por lo general, no recuerdan cuando han hecho algún mal a otro, pero el bien que han hecho lo recuerdan por mucho tiempo. Si ganan un poco de dinero o hacen algo que los demás son incapaces de hacer, su corazón se siente orgulloso de eso. Cuando lo recuerdan, se sienten felices y orgullosos. Así, a medida que una y después dos capas de esta especie de cubierta del corazón se colocan una sobre la otra. Esa cubierta se endurece y los lleva a pensar: me va muy bien. Yo también tengo recuerdos como ese. Cuando iba a la escuela no sacaba buenas calificaciones, pero en el tercer grado de primaria había 70 alumnos de mi salón y en una ocasión quedé en tercer lugar de aprovechamiento. Era la primera vez que lo hacía tan bien. Cuando le mostré a mi papá la boleta de calificación, se alegró tanto que me llevó a ver a mi abuelo. Papá, Oxopá, alguno obtuvo el tercer lugar. Mi abuelo estaba tan orgulloso que dijo: ese es mi nieto. Eso ocurrió en tercer grado, tenía 10 años, así que han pasado casi 60 y, a pesar de ello, la imagen sigue viva en mi memoria. Desde entonces, en mi corazón, estuve convencido de que era bueno para el estudio. En otras ocasiones, durante una competencia deportiva, había 8 personas compitiendo en una carrera y yo llegué en primer lugar.
Después de ese día, en mi corazón decía, soy buen corredor. Ese corazón echó raíces en mi corazón. Cuando en tu corazón sientes que estás haciendo bien las cosas, tu corazón se vuelve soberbio. El hijo menor también sentía en su corazón que estaba haciendo bien las cosas y con ese corazón se volvió soberbio. Cuando tu corazón se vuelve soberbio, comienzas a ser negligente y tolerante contigo mismo. El hijo menor tomó todos los bienes que recibió de su padre, se marchó a un país lejano y lo malgastó todo. Si tu corazón es humilde, entonces la ramera no tiene ningún efecto sobre ti. Pero debido a que el hijo menor creía en sí mismo, terminó siendo negligente y tolerante consigo mismo. Todas las personas, sin importar quiénes sean, pierden el control de sí mismas cuando se vuelven arrogantes. Si vives así, seguramente fracasarás. Incluso si tienes éxito en los negocios y ganas mucho dinero, si piensas, soy bueno en los negocios, y en tu corazón crees en ti mismo, entonces no podrás escuchar a otros y ello terminará por destruirte. ¿Por qué la gente no tolera fracasar? Porque mediante el fracaso el corazón experimenta dolor. Después de haberlo perdido todo, el hijo menor no podía comer bien, ni dormir bien, ni vestir ropa en buen estado. El siguiente nivel es cuando comienzas el arrepentimiento. Los corazones de las personas funcionan de esta manera, igual que gotas de lluvia que caen en el valle de una montaña. Forman un río que va a un lugar más bajo y después estanques y lagos que siguen bajando para convertirse en agua del océano. Por otro lado, están los corazones de las personas que fluyen también. La gente no se destruye de la nada ni sin razón. Si piensas que haces las cosas bien, tu corazón se vuelve soberbio y cuando esto sucede, no pueden escuchar lo que otras personas te dicen. Vives sin reflexión y descontrolado, haciendo caso solo a tus pensamientos y terminas arruinado. En este momento es cuando llega el dolor. ¿Has conocido a alguien que sufre porque ha fracasado, porque perdió su casa o perdió su auto? Antes, esta persona gastaba dinero sin freno alguno. Hoy no tiene que comer y va al mercado de frutas y verduras para comer las sobras de la gente que la gente tira al suelo. No puedo comprar útiles escolares para sus hijos. Cuando estás arruinado, este es el tipo de cosas a las que tienes que enfrentarte. Una vez que experimentas la dificultad, te arrepientes y das la media vuelta. El hijo menor tenía tanta hambre después de habérsele perdido todo que se arrepintió y regresó a su casa. Si sigo así, moriré a hambre. En casa de mi padre aún los siervos tienen suficiente pan e incluso de sobra, y yo estoy aquí pasando hambre. Debería regresar a casa de mi padre. En primer lugar, si una persona regresa a casa de su padre, su vida cambia y se vuelve más feliz. Así es la vida. Y esa es la razón por la que, aunque el éxito es importante, también lo es conocer el fracaso. Es importante darse cuenta de que a veces uno actúa mal y a veces es necesario dar media vuelta. Algunas veces hay que aprender de la experiencia y dar la vuelta. Quienes tienen un corazón fuerte y solo creen en sí mismos de seguro fracasarán. No importa quién sean, es muy importante recordar que pueden equivocarse. Tienes que ser capaz de ver tus propias imperfecciones y saber cuáles son tus defectos y debilidades. La parábola del hijo pródigo explica muy bien el mundo del corazón a través de los 6 niveles. El primer nivel es creer en ti mismo. El segundo nivel es la negligencia y la tolerancia contigo mismo. Si una persona cree en sí mismo, se vuelve negligente. Quedar arruinado por completo es el tercer nivel. Después de haberlo perdido todo, se encuentra en el cuarto nivel y eres una presa del dolor. Y cuando tienes el dolor, eres consciente de tu imagen y vas al quinto nivel. Cuando te percatas de lo tonto que eres, que es creer en ti mismo, entonces finalmente entras en el sexto nivel, recibir la bendición. Todos pasamos por esos pasos o niveles. Así, cuando observas el corazón de una persona, puedes saber con precisión en qué nivel está esa persona. La gente que no tiene mucha experiencia en la vida se encuentra por lo general en el primer nivel. Eso se debe a que creen en sí mismos y creen que están en lo cierto. Creen que todo lo que hacen está bien y que les irá bien en la vida. Así que no escuchan a otras personas.
Por otro lado, cuando han hecho algo malo y han caído en las apuestas, las drogas, las adicciones o los juegos, si conocen con precisión el mundo del corazón, entonces pueden liberarse. Es por esta razón que sin importar quién son, todos deben aprender del mundo del corazón.